Listo. Buen día para todos, para la tutora y los compañeros. El día de hoy venimos a presentarles las diapositivas en la tarea de dos enfoques y teorías de la inteligencia y la creatividad. Eh, la teoría psicométrica de Charles Sperman indica que el factor G, inteligencia general, la inteligencia se concibe como una capacidad de generar mediante y a través de pruebas estandarizadas que fluyen en todas las tareas cognitivas. Y sus características principales: se utiliza un test de psicométricos para medir habilidades mentales generales y el factor G representa la habilidad mental que afecta el rendimiento de todas las áreas cognitivas. Como nos podemos dar cuenta aquí, la teoría de la inteligencia de múltiples de Noah Garner. Podemos observar un dibujo en el cual encontramos todas las partes del funcionamiento del mismo y los tipos de inteligencia que encontramos en él, como la lingüística, el lógico y lo matemático, espacial y musical, corporal y kinestésico, interpersonal y intrapersonal y naturalista. La teoría triárquica de Robert Sternberg propone una inteligencia que consiste en la capacidad de adaptarse en donde se transforman los entornos del mundo real. Esta propone tres tipos de inteligencia: la analítica, la creativa y la práctica. La analítica supone la capacidad de captar ese almacenamiento, modifica, trabaja con la información. Es hoy la idea principal más cercana de lo que todo el mundo conoce como inteligencia. Ella establece los planes y gestiona los recursos cognitivos. Gracias a ella podemos realizar operaciones mentales, definir, tomar decisiones y generar soluciones. Pasa por un proceso que nos permite dar una respuesta. Esta permisión de la respuesta se traslada a unos componentes que se divide en tres. Lo primero es el metacomponente, que son los encargados de tomar decisiones, cómo se debe pensar, cómo se debe actuar. Ellos planifican, evalúan. El otro componente es el componente de rendimiento. Estos componentes son procesos cognitivos en donde se basan más que todo en la memoria, la atención, la percepción y otros procesos que llevan a la parte interna de los metacomponentes. Y lo otro es el componente de adquisición, que estos permiten que el aprendizaje y la obtención de la información sea mucho más directa. La inteligencia práctica, que es como el siguiente escalón. La inteligencia práctica se divide en tres tipos: la adaptación al ambiente, cuando la persona procura ajustarse a la mejor forma de hacer unos cambios en sí mismo. Esto pasa normalmente cuando una persona ingresa a un aula de clases, recién van a iniciar clases y quiere procurar por ajustarse a esa forma de esa cotidianidad que se está viviendo allí. En la segunda inteligencia práctica es el moldeamiento del ambiente. Entonces es donde el individuo se adapta al cambio de ambiente donde se encuentra estar mejor. Si el individuo no quiere estar en esta aula, pues simplemente se pasa a otra aula donde él se pueda sentir mucho mejor. La selección del ambiente, que es la otra inteligencia práctica, es donde el individuo reemplaza el ambiente donde se encuentra y lo reemplaza por algunos ajustes que trata de hacer en ese ambiente para poderse sentirse mejor. En el otro escalón del triángulo vemos la inteligencia creativa. Ella nos permite aprender a partir de la experiencia. Se vincula con la creatividad y la resolución de problemas no experimentados. Extenberg divide la experiencia en dos partes muy importantes: la novedad y la automatización. La novedad la experimenta ante personas que toman la tarea y miran nuevas formas de hacer las cosas. Esto lo podemos ver nosotros muy cercano cuando podemos ver algún episodio o algún tipo de cosas que nos pasan en la cotidianidad y simplemente lo que hacemos es tratar de tomarlo y empezamos a mirar cómo lo podemos hacer con de nuevas formas que nos permitan a nosotros entender las cosas o darlas a entender.
El siguiente es el proceso automatizado. Este proceso automatizado se ha realizado múltiples veces y se puede hacer poco o nada. Después de ellos automatizan otros para ser más eficientes. Esto normalmente sucede cuando simplemente nos pasan a nosotros una tabla de Excel y nosotros lo que hacemos es tratar de optimizar el proceso para que sea mucho más rápido. Vamos ahora a ver la teoría de la creatividad con Freud y Junco. Y quiero exponerlo, tratar de que sea la creatividad sincrodinámica primero de Freud y después de Jung, porque ellos dos en algún momento en 1906 se trataron de unir en conceptos para poder empezar a hablar lo que estaban experimentando cada uno de los dos y lo que estaban investigando, pero finalmente lograron ellos a partir de apartarse y empezar a cada uno llevar sus características principales y sus aportes que cada uno tenía. Este enfoque más que todo es dado sobre el psicoanálisis, las características principales de esta creatividad que propone Freud, va sobre una sublimación. ¿Qué significa esta sublimación? Esta sublimación es un acto, una transformación de impulsos sexuales o agresivos en actividades sociales de adaptación, el arte, la ciencia y la literatura. Un ejemplo muy específico de esto es cuando tenemos una rabia grandísima y tratamos de exponerlo directamente sobre una pintura que vayamos a hacer. Entonces vemos unos trazos mucho más fuertes, unos trazos mucho más gruesos, ¿ya? Por eso es que lo llevas a una creatividad desde esta sublimación. El aporte que Freud introduce de la idea de la creatividad no es solamente un talento, digamos que estético, pues porque lo llama sobre todo lo del arte, la ciencia y la literatura, sino un mecanismo psicológico universal ligado a la dinámica entre consciente y inconsciente. Este abrió la puerta a todas estas líneas digámoslo, de arte, ¿ya? En donde se experimentó la literatura y la invención de la psicología. Y la teoría ahora de la creatividad vista desde Jung. Jung, desde también una psicología, ya no del psicoanálisis, sino ya más analítica, él amplía ese concepto freudiano y lo conecta a la dimensión simbólica y espiritual. La creatividad para Jung lo entiende como una manifestación del inconsciente colectivo donde habitan los arquetipos, imágenes universales compartidas por toda la humanidad. Eso se entiende muy parecido al cuando vemos el yo, el super yo, que más que todo son dados desde el inconsciente. Jung enriqueció la visión freudiana al destacar que la creatividad no solo proviene de pulsaciones reprimidas, sino también de una fuerza trascendental que conecta al individuo con lo colectivo y espiritual. Como un poco de la conclusión entre los dos, vamos a hacer la comparación de Freud y Jung. Por Freud, la creatividad como sublimación de deseos reprimidos es una mirada clínica e intrapsíquica, y Jung, la creatividad como expresión del inconsciente colectivo y arquetipos, que es una mirada mucho más simbólica, cultural y espiritual. Para entender un poquitico lo que es sublimación intrapsíquica, vemos que la sublimación, nuevamente para explicar, son impulsos sexuales agresivos emocionales, y la intrapsíquica significa que va hacia lo dentro, lo psíquico y la mente, y lo mira desde una parte mucho más médica. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre la teoría cognitiva. Bueno, primero que todo, la teoría cognitiva pues se enfoca en cómo pensamos y procesamos la información. Algunos puntos claves son los pensamientos y las emociones. Pues nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y comportamientos. También funcionan las distorsiones cognitivas, como los errores en el pensamiento que pueden llevar a emociones negativas. Y la reestructuración cognitiva, que es la técnica para cambiar patrones de pensamiento negativos. Eh, la creatividad es un proceso mental que implica pensamiento divergente para generar múltiples ideas. Se estudian las etapas como la preparación, iluminación y verificación. La terapia cognitiva, desarrollada por Aaron Beck, ayuda a identificar y cambiar pensamientos distorsionados para mejorar el bienestar emocional.
Y la teoría humanista de Michael se halla en dos partes. La sistema de creatividad, que surge de la interacción entre el individuo, el campo, expertos y el dominio, que es la disciplina. No basta como contener solo ideas, sino deben ser reconocidas. Los factores contextuales, que es el entorno social y cultural. Este influye significativamente y pues es un proceso creativo. Además, la validación de la comunidad experta es esencial pues para la creatividad. Em, la teoría humanista se enfoca como en el potencial humano y en la búsqueda de significado y algunos puntos claves de esto es el libre albedrío, como la capacidad de elegir y tomar decisiones, el enfoque en el presente, que es vivir el momento y aprovechar las oportunidades, y la autorrealización, que es la necesidad de desarrollar y expresar nuestro potencial. También tenemos como a Carl Rogers y Abraham Maslow, que son figuras destacadas en esta teoría. La terapia humanista se centra en la empatía, la autenticidad y la comprensión, pues para poder formar el crecimiento personal. Hola, muy buenas noches. Bueno, como conclusión podemos eh, tener en cuenta la relación entre la inteligencia y la creatividad desde la perspectiva de la teoría cognitiva, esto revelando que ambos conceptos son fundamentales y complementarios en el proceso de la de resolución o de soluciones de problemas y generando ideas novedosas. La inteligencia entendida como la capacidad de adquirir y aplicar conocimientos junto con la creatividad que impulsa la innovación y la generación de ideas originales. Esto conformando dos dúos esenciales para desarrollar el potencial de la persona y también como en la vida cotidiana. La interacción o esta interacción puede ser dinámica teniendo en cuenta y comprendiendo mejor la naturaleza del pensamiento humano y también potencializando habilidades que pues obviamente nos fortalece el conocimiento. No siendo más, agradecemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.